Pablo, ya te puedes presentar. Hola, buenas tardes. Soy Pablo Morterero, voy a ser el presentador de este webinar. Vamos a esperar unos 2 minutos a que se termine de incorporar todos los compañeros, compañeras y compañeros que se han inscrito y ahora empezamos. Bueno, vamos a empezar ya este webinar, como para los que habéis incorporado un pelín más tarde. Primero presentarme, soy Pablo Morterero, presidente de la Asociación Adriana Mantinó, que es una asociación de ámbito autonómico, pero que está radicada en la ciudad de Sevilla. Eh, Vamos a empezar este webinar, que como ya todos sabéis, se llama El derecho de las personas LGTBI en las empresas, pero antes de empezar con ello, quiero hacer una pequeña presentación de la entidad que ha puesto en marcha este programa, que es Colaboratoria. Yo me imagino que muchas y muchos de vosotros conocéis a Colaboratoria porque tiene una página web muy potente en materia LGTBI. Me imagino que algunos y algunas ya habéis hecho algún curso, como así me lo comentan a título particular en otras ocasiones. Pero de todas formas quiero explicar un poco qué es Colaboratoria. Colaboratoria es una asociación de mujeres que nace en el año 2011, que es de ámbito estatal, pero está radicada en Andalucía, es donde desarrolla la mayoría de las actividades. Por eso esta acción formativa, y ahora explicaremos que se desarrolla a cargo de la asignación tributaria del 07, del IRPF y del impuesto de sociedades. Como es un programa para Andalucía, solamente está abierto a residentes en Andalucía, y me consta porque hay personas de fuera de Andalucía que me habían preguntado, ¿no podemos participar? Bueno, no, porque es un programa autonómico. Es una entidad que trabaja en la igualdad y la erradicación de la violencia de género, así como la visibilidad y la puesta en valor de todas aquellas cosas grandes y pequeñas hechas por las mujeres. Desarrolla sus proyectos desde un enfoque de género, y esto es importante, y están dirigidos al logro de la igualdad de oportunidades, la lucha contra la violencia de género, la diversidad y la defensa de los derechos LGTBI y el impulso de la inserción laboral de colectivos vulnerables y jóvenes. Pero una de las líneas principales de trabajo es la formación en materia de género en diferentes ámbitos y sobre violencia de género, sensibilización básica, normativa, estadística, colectivos vulnerables, etcétera, así como programas formativos para fomentar la tolerancia, la no discriminación y la prevención de la intolerancia hacia las personas y colectivos LGTBI, plus, desde un enfoque de derechos humanos en el ámbito general de la lucha contra la intolerancia y la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual. Como he dicho, tiene una página, Colaboratoria tiene una página de formación, un aula virtual muy potente, que creo que las compañeras nos van a ofrecer el enlace a través del chat para que podáis bichear en ella y ver toda la formación que tiene, que es de gran calidad y que estoy seguro que os va a interesar. No quería pasar en esta presentación de recordar de que Colaboratoria tiene el reconocimiento de espacio libre de LGTBI-fobia del 18 de marzo de 2025, otorgada por la Junta de Andalucía, y una página específicamente LGTBI, que es info.lgtbi.org, que yo animo a que la visitéis porque vais a ver cosas muy interesantes y que va a ir creciendo con el tiempo, y me consta que van a incorporarse más contenido, de hecho, muy interesante. Ya antes de pasar a la presentación de nuestra ponente, no quiero olvidar de que hoy estamos en el día 1 de diciembre, que es el Internacional de Lucha contra el VIH, que si bien es una enfermedad, el SIDA, que afecta a toda la población en general, no exclusivamente LGTBI,
pero sí, históricamente ha sido uno de los colectivos más afectados, los hombres que tienen sexo con hombres, ya sea hombres bisexuales o hombres gays y mujeres trans. Pero hay una noticia de hoy que creo que es importante que conozcamos, ¿no? Y para incidir la importancia de la prevención. Y es que según una noticia hoy del país, a pesar de que la mayoría de las personas infectadas con VIH son hombres que tienen sexo con hombres, la mayoría de las personas que desarrollan SIDA son personas heterosexuales, hombres y mujeres, porque al no ser conscientes del riesgo de la infección, no se hacen campañas de prevención, no se hace la analítica y al final terminan desarrollando el SIDA. Con lo cual, hay que seguir insistiendo a las poblaciones de hombres, fundamentalmente de hombres que tienen sexo con hombres, a que sigan los programas de prevención, el uso del preservativo, etcétera, la PrEP, etcétera, pero que también las personas heterosexuales tienen que ser conscientes que son una población que también puede ser infectada si tiene prácticas que le llevan a ello. Pues vamos a pasar ya a la presentación de nuestra ponente, de nuestra querida Teresa García. Posiblemente para los que no viváis en la provincia de Sevilla, pues a lo mejor puede ser algo desconocida. Estoy seguro que fuera de Sevilla también es conocida, pero en Sevilla es muy, muy conocida porque lleva muchos años dentro del activismo, primero feminista y luego actualmente también pues dentro del mundo LGTBI. Y bueno, pues es un referente, ¿no? Yo voy a dar una breve pincelada de su currículum, que se deja muchas cosas fuera, evidentemente, pero una experta en relaciones laborales, es graduada en relaciones laborales y recursos humanos, tiene el máster de género y políticas de igualdad entre hombres y mujeres, es experta universitaria en relaciones laborales individuales y colectivas, experta universitaria en negociación colectiva y resolución de los conflictos laborales. Pero fundamentalmente para nosotros ha sido una persona muy importante porque además ha sido directora de igualdad del Ayuntamiento de Sevilla y todo el asociacionismo de la ciudad de Sevilla, pues hemos estado en contacto con ella durante el tiempo que lo fue. Aunque actualmente pues, es trabajadora agente de igualdad del Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Gines, que es la provincia de Sevilla, y de luego una activista feminista de primer nivel en Andalucía. Y ha tenido diferentes reconocimientos por parte del tejido asociativo por su labor en pro de las políticas de igualdad. Imaginar con este perfil la cantidad de ponencias, seminarios, cursos en los que ha participado y que hoy tenemos la fortuna de contar con ella. Pues yo simplemente deciros que se va a hacer dos bloques de la intervención. Primero una primera ponencia, se va a hacer un pequeño 40-45 minutos, un pequeño descanso, se retoma y al final pues se podrán responder las preguntas que hagáis a través de la opción pregunta y respuesta, ¿vale? Las dudas que vayáis surgiendo, el debate, ya algunas personas inscritas nos han mandado algunas preguntas previas que intentaremos pues ir dando respuesta, pero las que queden tras la presentación de Teresa, pues a través de esa opción de pregunta y respuesta la iremos recogiendo y al final habrá un turno donde podamos responder a esas cuestiones que nos planteen. Pues Teresa, bienvenida, muchas gracias y es un placer compartir este espacio contigo como hemos compartido otros muchos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a Colaboratoria por contar conmigo. La verdad es que el currículum que decía Pablo, lo único que refleja es la edad que tengo, ¿no? Por eso he hecho tantas cosas, pero bueno, también del activismo. Yo, si os parece, como tenemos un tiempo que siempre se nos queda corto, sobre todo al final, si os parece, voy a pasar directamente a la presentación. Hoy nos toca hablar sobre los derechos de las personas LGTBI+ y los protocolos LGTBI en las empresas y, lógicamente, su vinculación o su implicación de la Ley 4/2023. Para tener un mejor funcionamiento, yo voy a bajar esto, no nos vemos, pero sí que en este caso vamos a poder ir pasando la transparencia. Mirad, bueno, agradeceros lógicamente que estéis aquí, todos y todas y todes. Buenas tardes. En esta primera parte, como decía Pablo, de la conferencia, hay que situar un marco general y el sentido de la Ley 4/2023 para entender después el elemento del protocolo, ¿no? Esta ley es conocida, como bien sabéis, una ley por la
para la igualdad real, efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Es decir, su objetivo es entender por qué sí, por qué el objetivo de esta conferencia es entender por qué surge, a quién recoge, qué derechos reconoce y cómo aterriza todo esto en el contexto de las empresas y de las organizaciones. Vamos a ver si... A ver. Bien. Como os decía, lo que vamos a hacer es analizar las implicaciones de la ley, propiciar algunas herramientas prácticas. Yo creo que algunos y algunas seréis representantes sindicales y si no, pues podéis serlo cuando queráis, porque bueno, si sois trabajador y trabajadora, siempre viene bien estar representando a tus compañeros y compañeras en la empresa. Yo os animo a ello. Vamos a proporcionar herramientas para la elaboración de esos protocolos de LGTBI en las empresas y, lógicamente, todo ello conlleva a la promoción de entornos laborales inclusivos y libres de discriminación. Vamos a situar algunos bloques, vamos a situar algunos bloques, pero en primer lugar, si me permitís, yo creo que voy a hacer una breve relación del por qué surge la ley, ¿no? ¿Cuál es el marco general? ¿Por qué surge la ley? Primero, eh, entendemos que es un avance, y así lo han manifestado prácticamente todas las organizaciones que representan al colectivo LGTBI, es un avance histórico en derechos humanos y un reconocimiento de la diversidad. España, como muchos y muchas sabéis, ha sido pionera en derechos LGTBI, la matrimonio igualitario en 2005, las leyes autonómicas en igualdad LGTBI, la ley trans, entre ellas la andaluza. Por eso, pero diríamos, ese avance no es un avance homogéneo, no es un elemento homogéneo y cada comunidad autónoma ha regulado o ahora en estos momentos estamos en la fase de desregular, como está sucediendo en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Madrid, desregular precisamente y quitar esos derechos que se habían conseguido en otros momentos. Por lo tanto, estamos ante un avance desigual de la igualdad LGTBI en el conjunto del territorio nacional. Y por tanto, la Ley 4/2023 lo que hace y lo que busca es unificar los derechos mínimos para todas las personas, independientemente del territorio donde estén. Eso es algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta últimamente los colores políticos de muchas de las comunidades autónomas. Lógicamente hay una evidencia de la discriminación persistente, ¿no? Eh, una norma, la norma reconoce algo fundamental, que es la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Y esto sigue siendo motivos de discriminación real, como vamos a ver en el empleo, en la educación, en la vivienda, en la salud, en los servicios públicos, en el ocio, es decir, en derechos muy básicos. En el derecho laboral, fundamentalmente, ¿no? En el ámbito laboral, eh, todos conocemos los bajos niveles de visibilidad en el trabajo. Decimos que en muchas ocasiones hemos salido del armario en la vida privada, pero en los ámbitos del trabajo seguimos en el armario. Hay cierta hostilidad, bueno, pues mucho
chistes LGTBI-fóbicos muy normalizados, con prácticas muy normalizadas, dificultades en cuanto a la promoción, si una persona pues se ve con un claro aspecto o, o de cualquier manera o manera de proceder con tintes LGTBI, un miedo también de muchas personas a la represalia, dificultades de ascenso, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la ley surge porque hay una realidad social que lo exige. Como os digo, esta ley da le otorga derechos y visibilidad a las personas trans y demás personas LGTBIQA+. Todavía falta mucho que adjuntar y que añadir a estos derechos, pero lo más importante era el que se tenía que ir hacia una homogeneización de las leyes en toda España, en todo el territorio español. En este sentido, también había la necesidad de blindar jurídicamente derechos que no estaban garantizados. Antes de la ley, si os acordáis, no existía una definición estatal de identidad de género o expresión de género. Faltaba ese marco homogéneo contra la LGTBI-fobia y la protección en el trabajo dependía de interpretaciones o de normativa autonómica y en función de quién gobernara en un sitio o en otro de las autonomías, podían haber leyes más avanzadas o menos avanzadas, como os he hecho antes referencia, por ejemplo, a la legislación andaluza. La Ley 4/2023 incorpora por primera vez esa ley estatal, esas definiciones claras de orientación sexual, identidad y expresión de género, refleja y pone de manifiesto un régimen sancionador en lo que tiene que ver con los delitos, hay una obligación para las instituciones y las empresas y establece algunas medidas específicas para el ámbito laboral. Pero también algo muy importante, y es que hay una adaptación a los estándares internacionales. La ley española, precisamente se alinea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con los principios de Yogyakarta, con las directivas europeas de igualdad y con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Y por tanto, España actualiza así su marco legal al estándar internacional de derechos humanos. Y recordar que recientemente, estos son algunos datos que merecen la pena tener en cuenta. Lo que os decía, que en este caso, recientemente ha habido una jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en contra de Polonia, en la cual no reconocía, Polonia no se puede inscribir, está prohibido el matrimonio de igual sexo, y sin embargo, bueno, pues se ha venido a reconocer de que un país miembro de la Unión Europea lo es para todo, algo importantísimo en estos momentos, lo es para eso, para sus fronteras, lo es para su moneda, pero también para las leyes y por tanto, bueno, pues ha dictado la obligación a Polonia de inscribir en su registro de matrimonios a una pareja de hombres. Esto es un elemento importante. Pero en este caso, la ley, ¿a quién quiere
¿A quién quiere proteger? Que, estamos hablando de que la ley bueno, tiene un marco de protección amplio y muy inclusivo, muy inclusivo. Aquí tenemos eh, algunos elementos. Fundamentalmente, la ley quiere proteger a las personas LGTBI porque ya lo hemos visto anteriormente, es un colectivo que sufre discriminación y que, por tanto, ese es el paraguas que le da la ley a las mujeres lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex. Reconoce también por primera vez la figura no binaria dentro de ese paraguas, del paraguas de identidades trans. Lo recoge la ley. Personas LGTBI menores de edad. Garantiza derechos y protección frente al acoso, incluyendo el ámbito educativo y sanitario. No es menor la protección a las personas LGTBI mayores, especialmente vulnerables, con derecho a vivir libres de discriminación en residencias y en servicios sociosanitarios. Este es un elemento que nos estamos encontrando en los últimos tiempos de personas que tienen también, que cuando entran a una residencia, parece que a su edad vuelven a vivir situaciones nuevamente de volver al armario. Y también a los familiares y a las personas de su entorno. Le llama discriminación por asociación. La ley protege a quienes sufren discriminaciones por estar vinculados a personas LGTBI. Y también a cualquier persona que sufre discriminación basada en la orientación, identidad o expresión de género, aunque no se identifique como LGTBI. Por ejemplo, por poner un ejemplo que seguramente que conoceremos a muchísima gente así, ¿no? Un hombre heterosexual que sufre acoso por expresarse de manera que otros llaman afeminada, ¿no? El amanerado, ¿no? Siempre lo hemos conocido así, ¿no? Pues esta ley también recoge a cualquier persona que pueda sufrir discriminación basada en esa orientación. Y mirar, efectivamente, la ley recoge las obligaciones laborales y empresariales que para las personas que están en el mundo laboral es muy importante, es muy importante. Y os digo, hay que conectar, en este caso, la obligación legal con la relación y con la realidad empresarial, pero debemos de poner seguramente encima de la mesa siempre las tres P's cuando aplicamos la ley o más tarde veremos cuando aplicamos el reglamento. Prevenir, proteger y promover. Lo vamos a ver. Son obligaciones generales. Eh, Prevenir porque estamos hablando de que es una obligación básica, una obligación básica la de prevenir la discriminación y garantizar un entorno laboral seguro e inclusivo. ¿Cuáles son las principales obligaciones? Primero, la prevención de la discriminación, básico. Eso es un elemento básico. Es decir, hay que revisar las políticas de recursos humanos para asegurar que no contienen cláusulas discriminatorias. Hay que garantizar igualdad en los procesos de selección, promoción, formación y despido. El despido es absolutamente nulo. Hay que prevenir el acoso laboral por orientación sexual, identidad de género
o expresión de género. Seguidamente, tenemos que hacer una protección frente a los incidentes, es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos proteger frente a los incidentes? El que hay que establecer canales internos de comunicación de denuncias de acoso o de discriminación. Hay que activar procedimientos claros ante incidentes. Esto es importantísimo. Hay que garantizar medidas cautelares inmediatas en caso de que haya de riesgo para la persona que esté afectada, porque si no, de lo contrario, nos podemos encontrar con otras situaciones más desagradables. En el caso, yo os pongo un ejemplo sucedido en el caso a una mujer, no era un tema LGTBI, era otra casuística, era una discriminación, en este caso por su expareja, el caso de la mujer que se suicidó a raíz de la divulgación de ese vídeo. Imaginaros que eso puede ocurrir también con personas LGTBI, pues eso, el establecer medidas cautelares es básico también como un elemento de prevención de la salud de las personas que lo estén sufriendo. Y fundamentalmente en la tercera P, en la de promover la igualdad, la promoción de la igualdad, en cuanto a que debemos de fomentar un clima inclusivo mediante la formación, campañas de sensibilización y reconocer explícitamente, hay que reconocer en nuestra normativa, en la normativa laboral de las empresas, que después veremos, hay que reconocer explícitamente los derechos de las personas trans y LGTBI en documentos internos y en los códigos de conducta de todas las empresas. Eso más tarde lo veremos. Es decir, podemos tener, por ejemplo, el caso sería, por poner un ejemplo, ¿no? Un trabajador trans comunica que quiere usar su nombre elegido, es decir, su nombre que ha elegido. La empresa debe de garantizar que todos los sistemas internos y comunicaciones respeten ese nombre, informar al equipo para evitar errores o comentarios. En este caso, si una persona, vuelvo a repetir, nos comunica o quiere utilizar otro nombre, la empresa debe de establecer todos los sistemas y debe de poner todos los sistemas internos y de comunicación para que se respete esa decisión. Y mirar, qué empresas están obligadas? ¿Qué empresas están obligadas? Tenemos dos tipos, las de menos de 50 trabajadores y las de más de 50 trabajadores. Para las empresas de más de 50 trabajadores, que después veremos, estamos hablando de 50 trabajadores no en el centro de trabajo. Cuidado con esto, que a veces las empresas suelen utilizar esa trampa, ¿no? Estamos hablando de 50 trabajadores en el conjunto de la empresa. Y por tanto, si tiene dividida esa empresa en centros de trabajo, se tiene que aplicar a todos los centros de trabajo. No es que en un centro de trabajo tenga que haber 50 personas. Eso, para la gente que quizás estéis o seáis representantes sindicales, lo conocéis perfectamente, pero quien no, a veces este lenguaje se nos olvida. Las empresas con más de 50 trabajadores, la ley establece unas obligaciones muy concretas y muy exigibles. Primero, la elaboración de medidas específicas, es decir, elaborar un plan o un conjunto de medidas para garantizar los derechos LGTBI.
Lógicamente, negociar estas medidas con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, que hay veces que también a la empresa en ocasiones se le olvida y plantea o puede plantear un plan sin la debida negociación con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras, es decir, de los sindicatos, e incluir acciones concretas en formación, en prevención, en acompañamiento y en evaluación. Debe de existir también un protocolo de actuación ante el acoso y la discriminación, es decir, definiendo procedimientos claros ante incidentes de acoso o de discriminación, incluir los pasos para recibir esas denuncias, investigación y aplicación de sanciones y garantizar, esto es muy importante, garantizar la confidencialidad y la protección de datos en todo el proceso. Por eso, el proceso de cómo se reciben las denuncias y cómo se investiga es importantísimo que se recoja. Tenemos también en las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras una formación obligatoria para el conjunto con un seguimiento anual de esa formación. Es decir, formación a todos y todas y todos los empleados y mandos intermedios, importantísimo. Todo el mundo debe de estar formado para ello. Debe de haber campañas internas de sensibilización sobre la diversidad sexual y de género y en este caso la formación específica sobre uso correcto de los nombres, pronombres y respeto a la identidad de género. Y lógicamente, como todo, tiene que estar luego el seguimiento y la actualización o la evaluación y la documentación de incidencias. Es decir, hay que revisar las medidas, la eficacia de las medidas periódicamente. Tenemos que documentar las incidencias, las resoluciones, los resultados de la formación. Tenemos que actualizar los protocolos siguiendo los cambios normativos o las necesidades que hayamos detectado. Un ejemplo práctico de todo ello, por ejemplo, una empresa de 70 personas se han detectado de que varios trabajadores no usan el pronombre correcto con un compañero trans. El protocolo establece, uno, la intervención inmediata del responsable de recursos humanos, tiene que intervenir el responsable de recursos humanos. Posiblemente sea un problema de formación, pues vamos a ello, una formación rápida sobre lo que significa identidad de género y un seguimiento semanal para verificar el cumplimiento. De no hacerse estos elementos, podemos conllevar a que, después lo vamos a ver, a que exista un mal clima laboral y eso va en prejuicio de todos y de todas en la empresa. ¿Qué pasa cuando las empresas son de menos de 50 trabajadores y trabajadoras? Pues aunque la ley no lo exige, un plan formal, estas empresas siguen teniendo la responsabilidad de prevenir y actuar frente a discriminaciones y al acoso. Por lo tanto, aunque no es obligatorio, pero tienen que establecer medidas. Por ejemplo, implementando algún protocolo básico de actuación o designar a una persona de referencia interna para consultas y denuncias, fomentar fundamentalmente entre mandos y jefaturas
que ese protocolo básico sea conocido por la plantilla y garantizar, lógicamente, que las políticas internas de la empresa reconozcan la igualdad y los derechos LGTBI. Y todo ello porque, bueno, mm, vuelvo a repetir, también las empresas de menos de 50 trabajadores y trabajadoras tienen que estar con la normativa nacional y tienen que prevenir esa, tienen que prevenir frente a las discriminaciones y al acoso. Todo ello, importantísimo, tiene que haber una buena gestión de datos y de la confidencialidad y, lógicamente, todo esto está enlazado con garantizar una cultura organizacional no discriminatoria y, por tanto, un ambiente de trabajo saludable, no solamente desde el punto de vista de los riesgos laborales, físicos o psíquicos como los conocemos, sino también de un buen ambiente de trabajo en el que no existan personas que se encuentren discriminadas por ningún elemento, por razón de sexo ni por nada. Mirad, rápidamente, con muchísima rapidez, qué derechos se reconocen, qué derechos se reconocen a... Estos son, con muchísima brevedad, los derechos que se recogen en la ley, entre las obligaciones. Todos los conocemos, la autodeterminación en la identidad de género, el no sufrir discriminación, a la igualdad en el empleo y en las empresas en general, el derecho a la intimidad y a la protección de datos, el derecho a la seguridad y al apoyo institucional y la obligación empresarial de prevenir la discriminación. Estos son fundamentalmente los derechos que recoge la ley, que recoge la ley. Eh, Quizás un elemento muy práctico, yo no sé cómo vamos de hora. ¿Cómo vamos de hora? Vamos bien, vamos bien. Hacerme alguna señal para hacer el descanso, digo para hacer los bloques. Acabamos con quizás con el bloque 3. Eh, Os lo explico brevemente porque es un poco denso para que después nos dé tiempo. Bueno, podemos hacer también una consulta a los participantes, a las participantes y a los participantes, ¿Os si llena mucho la prefieran, cabeza? si que respondan por chat si quiere hacer un parón de 5 minutos para ir al servicio y poco más, o continuamos con la charla. Tenéis la opción de decirlo en el chat, ¿vale? Teresa, sigue, termina este bloque que estás diciendo y ahora lo vemos. Continuamos, perfecto, perfecto, perfecto. Pues vamos a ver. Aquí tenemos un elemento que que nos afecta mucho y es el protocolo LGTBI y una breve guía para la implementación. Esto lo habéis preguntado en alguna de las preguntas que Pablo antes ha señalado y es importante. Es decir, hasta ahora hemos visto bueno, los derechos de las personas LGTBI que tienen en función de la ley, las obligaciones legales de las empresas y las diferencias de las obligaciones según el tamaño de la empresa. Y ahora vamos a ver cómo se traduce todo esto en acciones concretas dentro de una organización a través de los protocolos LGTBI. En este caso, eh, tal y como he dicho anteriormente, un protocolo, entenderlo bien, un protocolo no es un documento meramente burocrático
no es un elemento exclusivamente de intenciones, es una hoja de ruta para garantizar la igualdad, prevenir la discriminación y actuar de manera coherente cuando surge cualquier situación relacionada con la identidad o orientación sexual. Por lo tanto, tenemos que huir de documentos que, bueno, pues sea un mero trámite, ¿eh? No debemos de permitir eso. Un protocolo, como os lo he dicho, es una hoja de ruta para garantizar la igualdad, prevenir la discriminación y actuar de manera coherente cuando surgen situaciones relacionadas con la identidad u orientación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un protocolo LGTBI? Estamos hablando de un conjunto de medidas, de procedimientos y de normas que la empresa aplica para prevenir cualquier tipo de discriminación en el ámbito LGTBI y de acoso, proteger los derechos de las personas LGTBI, acompañar a personas trans o no binarias en procesos de transición, a formar y sensibilizar a la plantilla y establecer canales claros de comunicación y denuncia. Importantísimo. Aquí os he dicho como 6 elementos que ya te articulan esa hoja de ruta y que seguramente enriquecerán nuestras normas laborales internas. ¿Qué estructura mínima? ¿Qué estructura mínima debe de llevar en este caso, qué nos dice el Real Decreto 1026/2004, que tiene que tener una estructura mínima ese protocolo? Un objeto y finalidad, estamos hablando de explicar qué es el objetivo, cuál es el objetivo de ese protocolo, que es nada más y nada menos que garantizar la igualdad, la prevención y la protección de derechos LGTBI. Tenemos que señalar el ámbito de aplicación. Estamos hablando de toda la plantilla, incluyendo temporales y subcontratas cuando trabajen en la empresa. Cuidado con esto porque podemos estar tentadas en que la empresa pueda determinar en que las subcontratas o personas que vienen para un contrato corto, pues no puedan ser personas acogidas en ese protocolo. Nosotros tenemos que incluir a cualquier persona que trabaje, ya sea temporal, ya sea de subcontrata, es decir, estamos hablando de toda y cada una de la plantilla. Tiene que haber un responsable y responsables y canal o canales de comunicación, es decir, se tiene que señalar qué persona o equipo encargado de recibir las consultas o denuncias tiene que establecerse, porque si no, imaginaros que nadie pone recursos humanos, el Departamento de Recursos Humanos, y allí no hay nadie que se hace responsable ni de vehicular las denuncias, ni las consultas, ni de nada. Por lo tanto, tiene que estar la persona o el equipo encargado, tiene que estar bien definido. Tienen que haber canales accesibles y confidenciales. Es verdad que hoy en día con los emails, pero bueno, tiene que, no podemos perder de vista el uso de los buzones, etcétera, aunque si son con muchos centros de trabajo, pues eso puede dificultar, pero tiene que establecerse canales accesibles y confidenciales y lógicamente tenemos que establecer también un plazo de respuesta. Es decir, no vale que las denuncias
no se sepa cuándo ni cómo, ni se establece cuándo una situación, cuando alguien le va a contestar. Eh, Debe haber un procedimiento para el uso del nombre elegido y los pronombres. Eso debe de establecerse también. Cómo solicitar los cambios en documentos internos, en correos, en uniformes. Estamos hablando también de ropa. Quiénes son los responsables de comunicar y de aplicar los cambios y también, lógicamente, los plazos de adaptación de esos cambios, ¿eh? Tiene que establecerse todo eso por escrito. También un elemento que ha venido a llamarse acompañamiento en proceso de transición. Antes lo he reflejado, las adaptaciones de vestimentas, de uniformes y acceso a instalaciones. Posiblemente tengamos que hablar de flexibilidad en horarios o de citas médicas. Posiblemente tengamos que hablar también de eso. Y si en este caso la empresa cuenta con un servicio de prevención, pues ver la posibilidad de que pueda también establecerse algún apoyo psicológico o recursos internos disponibles, que esa persona lo pueda necesitar, ¿eh? Y si lo que tiene contratado la empresa, el servicio de prevención externo, la empresa, por ejemplo, pues no tiene un servicio de apoyo psicológico, pues ver esa posibilidad de negociarlo para que se establezca. Debe de haber, lógicamente, unas medidas preventivas, que algo ya hemos visto antes. Estamos hablando de formación y sensibilización obligatoria, importante. Todo trabajador, toda trabajadora debe de tener una formación y una sensibilización obligatoria. Debe haber una comunicación interna positiva sobre la diversidad, es decir, incluso si nuestra empresa pueda promocionar en los días señalados de eventos LGTBI, pues podría ser una buena práctica. Y la inclusión en políticas de recursos humanos y de códigos de conducta. Eh, ¿Qué hacemos ante incidentes? Que también tiene que formar parte de esa estructura mínima del protocolo. Primero tiene que señalarse cómo se recepciona y y se registran las denuncias, cómo se investigan y cómo se establecen las medidas cautelares y cómo hay una comunicación interna y un seguimiento. Eso es un elemento importante. Eh, También, con posterioridad, el seguimiento y la revisión de todo lo que hemos hablado. Es decir, bueno, antes el régimen sancionador, lógicamente. Eh, yo soy muy partidaria de medidas de prevención, porque la sanción, cuando tenemos que sancionar a alguien es porque las medidas de prevención y de sensibilización y de formación han fallado, ¿eh? Si no, no tendríamos que ir a ese régimen sancionador, pero lógicamente es necesario, ¿no? Por tanto, tiene que haber consecuencias claras frente a las violaciones de este protocolo y establecerse en el régimen sancionador, que debe de formar parte también, lógicamente, del convenio colectivo, si queremos que todo esté bien ahormado y bien garantizado. Y sobre todo tenemos que ser muy transparentes en las actuaciones, garantizando la confidencialidad de todos los datos. Y como decía anteriormente, eh, bueno, el seguimiento y una revisión cada X tiempo, anualmente podría estar bien, fundamentalmente para evaluar la eficacia de ese protocolo
actualizar según los cambios legales, como hemos visto anteriormente, y no obstante, registrar todas las incidencias que vayan surgiendo para posteriores formaciones, ¿no? Mirar, cuando hacemos un protocolo, podemos tener, como he dicho anteriormente, algunos errores que son muy frecuentes. Uno, el que sean protocolos excesivamente teóricos, sin ninguna concreción práctica, ¿eh? Eh, Otro, que sea un documento absolutamente desconocido por la plantilla, con lo cual, si la plantilla no lo conoce, no puede hacer uso de ese protocolo. El que no se incluyan responsables claros ni plazos de actuación. Eso es muy importante porque eso lo que hace es disuadir cualquier tipo de queja o denuncia. Algo también muy importante y que siempre debemos de contar con ello. No podemos ignorar el que este protocolo puede tener resistencias de compañeros o compañeras o de mandos intermedios. Esto muchas veces pensamos que porque lo dice la ley, pues ya todo el mundo debe de como de acatarlo, ¿no? Eso a veces no es así, ¿eh? No es así. Con lo cual, no podemos ignorar esas resistencias. Lógicamente, el que no haya una formación continua de las políticas de diversidad. El no proteger la confidencialidad durante los procesos de transición, eso es muy importante porque estamos atentando contra la privacidad de las personas y eso es un elemento que puede después dificultar mucho bueno, pues el tratamiento de algunas discriminaciones. Y hacer un protocolo un año y que pasen 10 años y que no esté revisado. Eso, lógicamente, pues si no medimos ni revisamos la eficacia del protocolo, pues al final tenemos muchísima dificultad. Ya hemos visto que el protocolo frente al acoso y a la violencia es obligatorio y por tanto tiene que estar muy estructurado conforme a esta estructura básica y mínima de puntos que no tienen por qué ser muy largos, pero sí muy concretos. Os he puesto, ya os lo he dicho anteriormente, los errores que podemos cometer y, lógicamente, qué es lo que tenemos que ir haciendo para que esa estructura mínima sea completa y podamos garantizar un protocolo en condiciones. Eh, Como antes os decía, efectivamente los protocolos son efectivos si se aplican en la práctica, ¿no? Si no se aplican, estamos hablando de nada, ¿no? Que la confidencialidad sea un elemento importante, que la participación activa de toda la plantilla esté garantizada, que la formación sean eficaces más que la sanción, más que la sanción. Y por tanto, que haya una actuación rápida, documentada, transparente, protege no solamente a la persona afectada, sino también afecta y puede ayudar mucho al clima laboral y a la empresa. Si os parece bien, en estos momentos hacemos ese descanso, Pablo, porque me parece a mí que le he puesto a No, la gente la cabeza loca.
¿no? Los que han intervenido, los que han respondido, dicen que no, que prefieren seguir para adelante, no hacer la pausa. Vale, Ah, están bien, vale, vale, vale. con una buena señal. Es una buena señal. Perfecto. Estaba mirando a ver irme indicando, como yo no sigo el WhatsApp, irme indicando cuando si alguien pregunta algo, no entiende, pues tú me vas cortando, Pablo, para decírmelo, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien. Si os parece, ahora vamos a ver quizás alguna... hay un elemento interesante y es que, por ejemplo, vamos a ver un caso, vamos a ver cómo podemos resolver un caso práctico. Un caso práctico, por ejemplo, con algo que se nos puede dar mucho, que es el de la transición en el puesto de trabajo. Es decir, vamos a ver cómo intentaríamos solventar ese elemento. Eh, un, un trabajador, una trabajadora de la empresa comunica que inicia un proceso de transición. Tiene que comunicar a la empresa. Solicita usar su nombre elegido y, lógicamente, el pronombre correcto. Y varias semanas después, casi un mes después, una compañera hace comentarios despectivos, ¿no? Y se niega a usar el nombre que esa persona ha elegido para llamarla. ¿Qué pensáis? ¿Qué medidas debería de tomar Recursos Humanos de manera inmediata? ¿Pensáis que se debería de activar alguna formación o comunicación al respecto? ¿O cómo garantizamos la confidencialidad y la protección durante el proceso de esa persona que está en transición? ¿Alguien quiere animarse a hablarlo? ¿Se le puede dar voz a la gente? Si quiere, No, Pablo. no, no, pero Ah, puede no. hacerlo a través del chat. A través del chat puede responder. Si alguien Ah, no se vale. anima o alguna se anima. Vale. Quizás es que yo pensé que podían hablar. Pues entonces esto es más complicado. Hacerlo así es más complicado. Hacerlo de esta manera es entonces más complicado que lo puedan ver, ¿no? Que lo puedan estructurar, ¿no? Bueno, rápidamente, vamos a ver cómo podríamos solventar ese caso en estos momentos que quizás es uno de los casos que se nos puedan dar mucho en las empresas, ¿no? Primero, lógicamente, hay que registrar la comunicación de forma confidencial. Hay que registrar esa información. Inmediatamente activar el protocolo del nombre elegido y los pronombres de esa persona en comunicación interna a toda la plantilla. Inmediatamente, si utiliza uniforme, hay que revisar si ese uniforme es correcto, el correo, la base de datos, todo. Hay que comprobarlo si el uniforme es correcto. Lógicamente, hay que actuar con medidas cautelares ante los comentarios ofensivos. Hay que llamar la atención a esa persona que sigue haciendo comentarios ofensivos hacia esa persona. Lógicamente, tendremos que formar al equipo asegurando que todos comprendan la política de respeto
y, lógicamente, tendremos que hacer un seguimiento para verificar que la situación se ha normalizado y que no existen más elementos que puedan discriminar a esa persona que está haciendo esa transición. En este caso, podemos también ir, si os parece bien, por el tiempo. Vamos a ir Ah, a las preguntas. Teresa, un segundito. Nos dicen los compañeros del soporte técnico que si alguien quiere intervenir, que puede levantar la mano en el icono que hay en la parte inferior y que se le va a permitir, bueno, pues va a poder acceder a hacer la pregunta, ¿vale? Que se ha puesto Ah, eso también en el chat por si alguien no lo ha leído en el chat. muy De todas formas, interesante. también está llegando preguntas tanto en el chat como en pregunta y respuesta. Cuando tú quieras me lo dices y te las voy pasando, Teresa. Sí, bueno, a mí me gustaría primero intentar contestar a las que ya a las que nos han mandado, ¿eh? Perfecto. Primero porque Vale. aquí hay muchas que están muy condensadas y podría ser importante. Vamos a ver. Una de las preguntas que nos han mandado para hacer, ¿no? Dice, ¿cómo pedir la revisión de los planes de igualdad y la inclusión de planes LGTBI? En mi centro de trabajo solo estoy yo como delegado de la empresa, pero la empresa cuenta con más de 50 trabajadores y trabajadoras. El plan de igualdad lo tienen firmado con agentes sociales de mi mismo sindicato un año antes de que saliera la ley. ¿Qué obliga a las empresas a tener un plan de igualdad? Cuando solicité el plan de igualdad, observo que no estaba actualizado con la ley específica. Mi pregunta, ¿cómo procedo para solicitar que esté debidamente actualizado y se me envíe? Bueno, con muchísima brevedad. Aquí primero te tendrás que coger el marco normativo. El marco normativo, estamos hablando del Real Decreto 901 y el 902, que registran, elaboran, tienen el contenido, registro y negocian y negociación de los planes de igualdad. Y el 902 tiene que ver con la igualdad retributiva. Pero ¿qué tiene que ver con esto? Y, lógicamente, la Ley 3/2007 que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras a disponer de un plan de igualdad vigente, negociado, registrado y actualizado. Hay veces que a los negociadores muchas veces se les olvida. Lógicamente, la ley que hemos visto anteriormente, la ley 4/2023, que obliga en ciertos casos a adoptar medidas LGTBI en empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras, a tener un conjunto de medidas o un plan LGTBI, preferentemente, lógicamente, preferentemente no, siempre negociado con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras. En este caso, si ese plan de igualdad, el de tu empresa, está negociado antes de que entraran en vigor fundamentalmente los decretos 901 y 902, está absolutamente obsoleto ese plan de igualdad. Por lo tanto, requiere de una nueva negociación. Aunque seas el único representante, tú tienes, en este caso, las facultades que cualquier representante legal de los trabajadores y trabajadoras tiene. Por lo tanto, solicitar la revisión del plan de igualdad, acceder a la documentación pertinente y exigir la adecuación a la normativa vigente. Eso lo tiene por ser representante legal. En este caso, ¿cómo puede ser el procedimiento para solicitar la actualización del plan? En primer lugar,
una solicitud formal escrita a la empresa, dirigida lógicamente a recursos humanos, a la dirección o a otro departamento que haya gestionado el plan, ¿eh? Y debes de solicitar la revisión y actualización del plan, la convocatoria de la mesa negociadora y la entrega del plan actualizado. Hay todo eso con lo que conlleva. Si es antes, como digo, del 901 y del 902, pues lógicamente, bueno, pues tienen que tener su auditoría retributiva, que ya es obligatoria, y el registro retributivo actualizado. ¿Qué hacemos si la empresa no responde? ¿Cómo puede ocurrir? Pues reiterar en un plazo de tiempo, mm, bueno, pues adecuado, el que se considera, un mes, 2 meses, reiterar por escrito la comunicación, es decir, una segunda comunicación. En caso de que no conteste, solicitar la mediación de la inspección de trabajo, aportando tus escritos, el plan obsoleto y las evidencias de que no se cumplen si ha sido antes del 901 o de la ley 4/2023. Y en este caso, pues ya será un elemento de la inspección de trabajo el que, bueno, considere cómo atajarlo, ¿no? Eh, Vamos a ver una pregunta que también nos habéis enviado, en este caso, eh, y que puede confundir, que lo saco aquí a colación. Es decir, hay una persona que nos pregunta qué diferencias hay entre un plan de igualdad y un plan LGTBI. ¿Qué diferencias hay? Mirad, en primer lugar, bueno, las legislaciones son legislaciones distintas para uno y para otro, pero fundamentalmente el objeto principal del plan de igualdad es la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas, eliminar brechas de género, conciliación, prevención de discriminación por sexo, etcétera. Y el plan LGTBI, su objeto principal está en garantizar la igualdad y la no discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Ya nada más que en el objeto podemos estar viendo de diferencias. El ámbito normativo, mientras que tenemos la ley de igualdad y los dos reales decretos que antes os he mencionado, el 901 y el 902, en el caso del plan LGTBI le acoge el Real Decreto 1026/2024 que actúa como una normativa complementaria una normativa complementaria de LGTBI. Podemos hablar también de medidas, ¿no? De medidas típicas, ¿no? Mientras que las medidas típicas de un plan de igualdad pueden ser las auditorías salariales, la selección, la promoción no sexista, la conciliación, la formación en igualdad de género, etcétera. En el plan LGTBI estamos hablando de medidas como protocolos frente al acoso LGTBI, formación en diversidad sexual y de género, lenguaje inclusivo, aunque este también eh, puede, bueno, pues puede tenerlo también en las medidas del plan de igualdad, un lenguaje inclusivo, no discriminatorio y medidas que visibilicen y den seguridad a personas LGTBI. Hay una cosa que coincide, no que coincide, sino en cuanto a los dos, en cuanto a la participación, tiene que ser negociado con la representación legal de los trabajadores.
los dos, en este caso el plan de igualdad y el plan LGTBI. Y en cuanto al alcance, podríamos hablar de que el plan de igualdad tiene un alcance de todo el personal, aunque enfocado en la igualdad de género, muy enfocado en la igualdad de género. En el plan LGTBI también es a todo el personal, pero con un enfoque específico en inclusión de personal LGTBI. Estamos hablando de ese tema. Eh, ¿Cómo pueden ser? ¿Podemos integrar? ¿Puede haber integración de medidas LGTBI en los planes de igualdad? Bueno, en estos momentos, pensar que estamos hablando de normativas muy nuevas, muy actuales. No estamos hablando de normativas de prevención de riesgos laborales que llevan ya unos cuantos de años en nuestra normativa laboral. Estamos hablando de una normativa, de normativas muy actuales, ¿no? Y posiblemente en estos momentos podamos hablar de dos enfoques posibles, ¿no? En cuanto a la integración de medidas LGTBI en los planes de igualdad. Primero, incluir medidas LGTBI dentro. Hay gente que quiere, vamos, que lo hace, ¿no? Incluye medidas LGTBI dentro del plan de igualdad general. Tiene quizás una ventaja, y es que es un único plan unificado, evita duplicidades, simplifica mucho el seguimiento, pero tiene la desventaja de que posiblemente las medidas LGTBI queden diluidas o pasen desapercibidas si no se destacan, porque la gran importancia de los planes de igualdad está en ese enfoque de la igualdad de género que antes os hablaba. Teresa, hay una Dime. pregunta que puede venir un poco en relación, que habla también de la otra opción, el que plantea Silvia, si se puede negociar junto con las medidas de los convenios colectivos. Sí, estoy comentando esa parte. Yo digo que en estos momentos hay. Hombre, lo ideal es que cuando negociemos un convenio colectivo, es decir, por ejemplo, ahora mismo pueden que haya empresas o ayuntamientos que finalicen sus convenios en 2025, ¿no? Y que estén en el proceso de iniciar un convenio de cara a 2026. Lo razonable, lo ideal, ¿no? Lo modélico sería que se negociara un todo y que fueran, en este caso, por apartados, ¿eh? Pero que se incluyera todas las medidas en el convenio colectivo. ¿Por qué? Porque también estamos tendiendo a una cosa, y es que negociamos un convenio, negociamos las medidas del convenio y parece como que la discriminación salarial no tuviera que ver con las medidas del convenio, ¿no? O negociamos una o negociamos una por ejemplo, cuando negociamos en el convenio la parte de sanciones, ¿no? Parece como que no, si no incluimos ahí, por ejemplo, en faltas graves o muy graves, eh, estos casos que hemos visto anteriormente, ¿no? Una compañera, un compañero que no respeta el hecho de que un trabajador, una trabajadora ya esté en un proceso de transición, ¿no? O haga caso omiso a llamarle por el nombre que esa persona tiene en estos momentos, ¿no? Eso es lo razonable, que el convenio colectivo fuéramos algún día capaces de incorporar todo por capítulos, pero de incorporarlo todo. Pero como la legislación va saliendo como sale, o por ejemplo el tema de los permisos, ¿no? Bueno, nosotros nada más que nos acordamos de los permisos de nacimiento, de los permisos cuando se muere alguien, de los permisos de boda. Oye, ¿y qué permiso, por ejemplo, ¿no?
Si mi pareja está haciendo un proceso de transición, yo puedo pedir días, ¿no? ¿Puedo? Bueno, puedo pelearlo con la empresa, ¿no? Porque es que no estamos hablando de que haya, yo qué sé, 30 trabajadores en transición, ¿no? O yo qué sé, ¿no? No estamos hablando de ya ni siquiera, ya ni siquiera de las bodas, ¿no? Ya casi eso, como no nos casamos o lo que sea, pues entonces, todo eso sería bueno establecerlo en un mismo convenio, ¿no? En un mismo marco, ¿no? Pero como te decía anteriormente, eh, te decía lo de incluir todas las medidas LGTBI en el plan de igualdad o en el convenio colectivo, como lo queramos, o la otra posibilidad, el otro enfoque que hay es crear un propio plan LGTBI específico, ¿no? La ventaja, da más visibilidad, facilita el seguimiento, hay una mayor evaluación del impacto, refuerza el compromiso de la empresa, posiblemente, ¿no? La desventaja, bueno, pues que puede generar una percepción de una especie de plan paralelo, de que si no se integra bien, se duplica esfuerzos a la hora de la negociación, o como es un plan LGTBI está apartado y no se mete en el convenio. Eh, Todo eso, en este caso, puede suceder. Y los dos elementos, los dos enfoques pueden estar ahí, ¿no? Eh, Nos encontramos con algunas barreras, ¿no? Habituales a la hora de negociar los planes LGTBI con las empresas. Y es, por una parte, la falta de conocimiento o sensibilización de la empresa. Eso puede que, lógicamente, que lo tengamos, ¿no? La gerencia puede desconocer perfectamente, ¿no? Que existe este Real Decreto eh, o pensar que a ellas no les es aplicable, ¿no? Que a ellos no les es aplicable. Luego, lógicamente, podemos tener una resistencia, como se suele llamar, ¿no? Una resistencia cultural o el miedo a politizar la empresa, ¿no? Porque, bueno, pues como los temas LGTBI parece ser eh, como como se suele decir, ¿no? Los temas LGTBI parece ser que solamente son, entre comillas, ¿no? De la izquierda, pues entonces vaya que mi empresa, o vaya que mi tienda, o vaya que mis grandes almacenes se vean afectados porque haya otra gente que no comparte ese ideario, eh, pues dejen de entrar a la empresa o dejen de comprar mis productos, ¿no? Eh, Mirar, lejos de eso, las empresas, en ocasiones, y eso lo hemos comentado mucho entre los colectivos LGTBI, muchas veces las empresas han utilizado diríamos, la marca, ¿no? LGTBI, la bandera LGTBI, precisamente para promocionarse, ¿no? Mm, o han participado, ¿no? Bueno, de hecho, es bien conocida la participación de algunas marcas, ¿no? En en la marcha de los orgullos, ¿no? Digo, de los orgullos, del orgullo, ¿no? En el conjunto en el conjunto del país, ¿no? Y marcas tan poco sospechosas de tener políticas de izquierdas como, por ejemplo, Airbus, ¿no? Incluso hasta su rama militar, ¿no? Pero bueno, eso está en el ideario, ¿no? En el ideario de las empresas. También, lógicamente, puede que haya una falta, ¿no? De documentación o de indicadores previos. Es muy importante, y aquí os quiero hacer una llamada de atención, es muy importante que destaquemos, que nos hagamos una especie de lista de tareas, de share links que le llaman, para poder también emplear
qué cosas tenemos que analizar, qué cosas tenemos que analizar para que bueno, esa falta de indicadores previos nos dificulte luego poder encontrar las medidas, ¿no? Y poder establecer las medidas. Sobre todo porque nosotros tenemos que hacer también un diagnóstico de cuál es nuestra empresa de manera amplia, porque no sabemos qué trabajadores del futuro nos van a entrar, ¿no? O sea, lo sabemos ahora, pero no sabemos qué trabajadores del futuro afortunadamente pueden entrar, ¿no? Después, efectivamente, tenemos que huir de que los planes de igualdad ya cubren todo. No, los planes de igualdad cubren lo que cubren, no cubren todo. Y por tanto, hay que negociar y por tanto hay que reconocer que la inclusión LGTBI necesita y requiere de medidas específicas. Efectivamente, siempre contamos y siempre las empresas son muy llamadas a que tenemos recursos limitados, ¿no? Como se les suele decir. Bien, pues hay que ver cómo se reparten, ¿no? Esos recursos, esa formación, para que nadie se quede sin ella. Y luego, en este caso, no puede haber una negociación fragmentada, es decir, cuando no hay un delegado o una comisión que active esa negociación, pues será muy difícil establecer las prioridades y el seguimiento, ¿no? En este caso, habrá que ver que esa negociación esté muy clara y la gente se remita y pueda remitirse en concreto a quien se haya encargado de dar visibilidad a esas medidas y a ese plan LGTBI. ¿Hay alguna pregunta más o sigo con las que teníamos? Tenemos unas cuantas, Sí, ¿eh? sí, hay preguntas. Ah, venga. Hay una que hace Rocío que decía que si ya se sabe qué tipo de formación específica se va a proporcionar a la plantilla una vez que se tengan los planes de prevención. Dice que si se supone que es similar a los planes de igualdad en cuanto a sensibilización sobre el colectivo LGTBI y la medida que se ha acordado de la empresa, buzón, canal de denuncia, de disciplinario, etcétera. Pues mira, la formación en este caso primera que tiene que recibir cualquier persona de la empresa es una primera formación de sensibilización. Es decir, tienen que conocer el contenido de la ley, tienen que conocer de la legislación que tenemos en España sobre la prevención de la discriminación. Eso es básico, eso es básico y de alguna manera la ley lo recoge, ¿no? Hay mucha confusión en cuanto a la terminología, ¿no? Que nada más que con eso ya es una... no, cuando hablamos de formación no estamos hablando de una formación larga. Diríamos, estamos hablando de píldoras informativas que vayan calando a modo de sensibilización en las empresas. Y por tanto, lo primero que tiene que conocer los trabajadores y trabajadoras es la legislación que hay. Es decir, tanto la formación de la ley, lógicamente, y la formación de lo que tiene que ver con el protocolo. Eso es básico, porque si no, estamos hablando de que si no vamos a tener muchísimas dificultades. Es decir, ahora, en cuanto estipulamos yo qué sé, la formación de la ley 4/2023, pues eso tendrá que verse. Hay una formación que es larga o puede ser de píldoras cortas o lo que sea. Y luego del propio reglamento, ¿no? También, ¿no? Del propio protocolo, disculpad. Entonces, eso es lo primero que tienen que recibir y luego unas ciertas píldoras de sensibilización para que las empresas visualicen, ¿no? Que efectivamente estamos hablando
de que nos estamos dirigiendo posiblemente a un personal que puede sufrir discriminación por su orientación sexual. Entonces eso requiere, ¿no? de una cierta sensibilización en el marco de la empresa. Pero en este caso una primera formación como la que hoy se está recibiendo aquí es básica para todo el personal de la plantilla, ¿no? Y ya, bueno, pues ya a partir de ahí mucho más, ¿no? Teresa, hay algunos que preguntan, la presentación ya, los tres bloques eran en total, ¿no? La ponencia eran los tres bloques que ya he impartido, ¿no? Sí. Perfecto. No, es que algunos se habían quedado con ganas de algo más y preguntaban si había alguna más. No, ya con estos son los tres bloques que se habían anunciado que se iban a exponer. Hay otra pregunta que es más, tiene un poco de filosofía, pero hace una pregunta concreta, ¿no? Dice María del Carmen. ¿No crees que con estos planes van a ocurrir como por desgracia ocurre con los planes de igualdad? Las empresas contratan consultoras externas que elaboran todos los documentos del plan de igualdad para cumplir ante la inspección de trabajo y así evitar sanciones y cumplir de cara a la galería. Pero en la práctica no se implementa de forma real. Por desgracia, esto lo he visto incluso en alguna administración pública. Y la pregunta que te hace es, ¿cómo crees que se podía evitar que ocurra esto? Bueno, a ver, em, efectivamente, independientemente de que las empresas, ¿no? Yo que he negociado algunos planes de igualdad también, ¿no? Y afortunadamente me ha tocado estar en los dos lados, bueno, en un en los tres lados de la mesa. En un momento como organización sindical, en otro momento como empresa, pero hubo una empresa que me llamó como mediadora pues no se ponían de acuerdo, ¿no? Ni la empresa ni la representación sindical. Mirad, yo no digo que no, porque las consultoras es verdad que en estos momentos, bueno, ahí tiene un personal muy formado, es verdad, hay un personal muy formado, ¿no? Pero todos y todas tenemos que reconocer y que responder a veces a quién nos paga, ¿eh? Y sobre todo hay un elemento muy importante y aquí sí que hago un llamamiento a quienes puedan ser representantes sindicales, ¿no? De no dejar ese espacio a ninguna consultora, porque ese es un espacio de negociación empresa-representación sindical. Y si la empresa llama a una consultora, será en este caso de su parte. Pero yo cada vez que me tenga que sentar en una mesa, me siento con la empresa, que que la empresa quiere llevar de asesora a la consultora. Bueno, pero yo no voy a negociar ningún plan LGTBI ni de igualdad con una consultora. Y en eso, en ocasiones, en ocasiones, los planes de igualdad a los sindicatos nos cogió un poquito, bueno, eh, un poquito a traspiés, ¿no? A traspiés, ¿no? Un poquito acelerados, ¿no? Aunque llevábamos muchísimo tiempo, me consta que los dos sindicatos mayoritarios, con muchísima experiencia, ¿no? Pero bueno, pues yo es que, por ejemplo, ¿no? O cuando se hace una valoración de puestos de trabajo, ¿no? Que a veces lo hace una empresa también, ¿no? Pero quien se sienta luego a negociar es la empresa y los sindicatos. No se puede permitir el delegar, porque estamos hablando de la delegación de responsabilidades que forman parte de las relaciones laborales. Y si tú delegas una parte de esa negociación, mm, ya puedes empezar en este caso, a que no dejamos entrar a las mutuas a negociar los planes de prevención. A que lo hacemos nosotros con la empresa, aunque luego la empresa lo convenie con una mutua. Pues esto es lo mismo, que es lo mismo. Claro, nosotros debemos de darle importancia a todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales y esto tiene que ver con las relaciones laborales. Por lo tanto, muy importante que la empresa, porque desconoce, porque no entiende, porque no sabe ni esto por qué, ni y esta ocurrencia se le ha ocurrido a la ministra,
lo que sea, puede contratar una consultora. Pero nosotras en la mesa de negociación con quien nos sentamos es con la empresa. Nosotros no negociamos con consultoras, negociamos con la empresa. Y la empresa en este caso lleve de asesora a quien crea conveniente. Yo no sé si he contestado o Sí, falta. sí, sí, yo creo que has contestado ampliamente. Silvia, a tenor de tu anterior respuesta, dice gracias por responder, pero añade, la normativa no dice explícitamente que las medidas LGTBI y su protocolo deben negociarse con la RLPT, la representación legal de los trabajadores, por lo que determina que se negociará únicamente en el convenio. Sugiere entonces que se puede negociar con un plan de igualdad. Cita la legislación, nos pide que cites la legislación respecto, por favor, porque ella no ha sabido verlo. Mira, en la legislación te puedes ir al decreto, al Real Decreto 1026/2024, ¿eh? Ahí te establece cómo se negocia, vamos, cómo está en este caso el protocolo y la revisión, en este caso, tanto en la ley, en el marco general de la ley y sobre todo en este Real Decreto se establecen el tema de los derechos de las personas LGTBI, las obligaciones empresariales, etcétera. Todo eso está ahí en el decreto, ¿eh? En el decreto establece el articulado, el procedimiento de negociación de las medidas, eh, vamos, la cuantificación, el número de personas de las empresas, como he dicho antes. El procedimiento de negociación está en el artículo 4 de ese real decreto, ¿eh? El plazo que se tiene que llevar a cabo, en el plazo que tiene que llevarse a cabo, en el artículo 5, la transversalidad de las medidas, etcétera, etcétera. O sea, que tienes ahí, en este Real Decreto, incluso tiene dos anexos importantes que hay el anexo 1 que te establece cuáles son las medidas planificadas de ese de ese protocolo, y el anexo 2 que establece el protocolo de actuación frente al acoso y la violencia contra las personas LGTBI. O sea que tú te coges en este caso, el Real Decreto 1026/2024 del 8 de octubre, del 8 de octubre, si queréis, el BOE 244, ahí te establece vamos, todo lo que tienes que saber con respecto a estos planes. Y también ya afortunadamente hay protocolos que aparecen como adendas al convenio colectivo, que además tiene que especificarse así, ¿eh? Adenda al convenio colectivo del Real Decreto 1026/2024. A mí hay uno que recientemente lo he visto y la verdad es que me ha gustado. Y sobre todo porque es curioso el sector, ¿eh? Y es el de las empresas de seguridad. El convenio colectivo, hay una modificación. Lo que ha hecho digamos, estos negociadores es publicar, además lo han publicado lógicamente en BOE porque es una empresa, es un convenio nacional. Lo que ha hecho es un acuerdo de modificación del convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad. Y lo que han hecho es hacer un protocolo que te establece, bueno, pues todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Una declaración de principios, un ámbito de aplicación, la definición. Además, recoge ampliamente todas las definiciones que están en la ley, en el artículo 3 de la Ley 4/2023, todas las definiciones,
discriminación directa, indirecta, múltiple e interseccional, acoso discriminatorio, discriminación por asociación y discriminación por error, medidas de acción positiva, intersexualidad, orientación sexual. La verdad es que yo os recomiendo este convenio, esta modificación, este acuerdo de modificación del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad. Está en el BOE 131 del 31 de mayo del 25. Es muy reciente, ¿eh? Y es, sinceramente, muy completo. Se establecen los principios rectores, el procedimiento de actuación, la comunicación, la tramitación, las denuncias, la tipificación. La verdad es que es, sobre todo porque, bueno, conocemos quien más y quien menos, ¿no? Conoce las empresas de seguridad, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que gratamente me ha sorprendido, ¿no? Que este convenio, y además ellos aparece así, ¿no? Como una adenda al convenio colectivo, porque eso siempre tenéis que hacerlo en referencia. De verdad, además obligar a su publicación, obligar a su registro, aunque te digan que no es necesario, es verdad que el plan de igualdad es obligatorio, no es necesario, no, sí es necesario. Acta, levantar acta, acta de la representación. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, si hay cualquier problema, pues no es lo mismo que tenga una cobertura de convenio colectivo a que no lo tenga. Entonces, es muy importante. ¿Te has respondido? ¿Sí? Ahora nos dirá la compañera si se ha Ahí, posicionado. Por ahora no tenemos así en pregunta y respuesta y en el chat, no veo ninguna pregunta más. Si sí, tienes tú todavía yo tengo algunas cuantas, más. ¿no? Vale, perfecto. Yo tengo más de las que nos han hecho De acuerdo. a lo largo de estos días. Sigo con ello. Genial. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver vamos a ver alguna que nos pueda interesar. Sí, vamos a ver. Aquí nos pregunta otra persona, ¿no? Digo porque también nos lo podemos encontrar, ¿no? ¿Cuál es el mayor problema? ¿Cuáles son los mayores problemas que que podemos detectar, ¿no? A la a la hora de la inserción laboral del colectivo LGTBI o en el marco de las empresas, ¿no? El problema no es no es únicamente que haya ausencia de planes o de medidas, ¿no? Sino que también pueden existir barreras estructurales, culturales, organizativas, ¿no? Que a su vez se retroalimentan cada una, ¿no? Pueden haber, lógicamente, como hemos hablado antes, discriminaciones directas e indirectas, rechazo explícito en procesos de selección, despido, exclusión de promociones por orientación sexual, identidad o expresión de género. También, lógicamente, se pueden dar discriminaciones indirectas, políticas que aparentemente neutras, eso ya lo hemos conocido en el caso de las mujeres, los sistemas, por ejemplo, sistemas de evaluación del desempeño sesgados por estereotipos o entrevistas no inclusivas. Y por tanto que afectan, ¿no? Desproporcionalmente a colectivos, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Una mujer que tenga una apariencia, tú imagínate, de cara al público, ¿no? Y que tenga una apariencia, entre comillas, muy masculina, ¿no? Pues la empresa igual pues la relega a otro puesto, ¿no? Porque piensa que ese puesto pues debe ser una persona, una mujer con rasgos más femeninos, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso es muy ignorante, ¿no? Si lo hacen así, ¿no? Porque
lógicamente todos y todas hemos conocido a mujeres absolutamente femeninas que son lesbianas y a mujeres con un aspecto muy masculino que son heterosexuales, ¿no? Pero esto tiene que ver también con lo cultural, ¿no? Y con lo de las apariencias, ¿no? También, lógicamente, los problemas de, como he dicho anteriormente, una falta de cultura inclusiva en la empresa, ¿no? Que haya una escasez de medidas efectivas y planes actualizados, o que se juegue mucho con los estereotipos y los sesgos en cuanto a la promoción y al desarrollo profesional, ¿no? Bajo la percepción de que las personas LGTBI no encajan en ciertos puestos o cargos de liderazgo, ¿no? Como se suele decir, son sesgos inconscientes, ¿no? Que afectan muchas veces a las decisiones de contratación, de movilidad interna, de asignación de responsabilidades, etcétera, ¿no? Y también para bueno, el impacto, ¿no? que se tiene sobre la salud mental y la retención del talento, ¿no? Cuando tú en una empresa te tienes que estar ocultando permanentemente o tienes que estar demostrando lo que no eres, pues lógicamente el estrés, la ansiedad o el síndrome del quemado seguramente que aparecen, ¿no? Eh, es decir, una falta de cultura inclusiva y una ausencia de medidas eh, pueden bloquear mucho la inserción laboral segura y equitativa del colectivo LGTBI. ¿Alguna pregunta? Hemos Pues hecho como una online no nos ha ráfaga, hecho ninguna. ¿eh? A través de la pregunta y respuesta y por el chat no hay ninguna pregunta más. La verdad es que es un tema muy denso y requiere de que en este caso Yo, podamos habernos yo, detenido. yo te Dime, voy a hacer una pregunta, Teresa. difícil. Si en un convenio, no, si en un Venga. convenio sectorial se incluye dentro de este convenio, pues ese protocolo de alguna forma, luego a nivel de empresas que se le aplica ese convenio sectorial, sería necesario complementarlo con algo más específico respecto a la realidad de cada empresa, porque, por ejemplo, el sector que tú comentabas de la seguridad privada, pues es muy amplio, de grandes, enormes empresas, de pequeñas y medianas empresas. Además, la realidad es diferente una a otra. Sería necesario que, a pesar de que se incluyeran todas estas medidas dentro del convenio, como una adenda que comentaba, sería necesario desarrollarlo empresa por empresa. Hombre, tú verás, no sería necesario en qué sentido. Estamos hablando de convenios sectoriales y los convenios sectoriales abarcan a todas las empresas de un determinado sector que no tiene convenio de empresa, porque si tiene convenio de empresa ya acoge a esa empresa. El ejemplo que yo he puesto antes, precisamente el de seguridad, las grandes empresas de seguridad tienen su convenio de empresa, ¿eh? En este caso acoge mucho a las pequeñas. ¿Y qué es lo que sí sería conveniente? No adaptarlo, adaptar genéricamente las medidas que vienen, porque claro, pero la aplicación sería a todas, ¿eh? La aplicación sería a todas y no tendría por qué hacerse empresa por empresa, porque tampoco lo haces de otras medidas, ¿no? De prevención de riesgos y demás. Ahora, si se da, por ejemplo, imagínate que se da un caso de discriminación, si se da algún caso de acoso, pues quizás sería conveniente hacer alguna medida específica dentro del departamento con recursos humanos para esa empresa, ¿no? Pero porque se dé un caso específico. De lo contrario, estamos hablando de que le acoge las medidas que están en el sector, ¿no? Y vamos, no tendría por qué complementarse otras, ¿no? En este caso, bueno, de manera muy rápida, ¿no? Porque, bueno, como hemos visto, la verdad es que esto requiere, ¿no? Requeriría de más detenimiento
parte por parte, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es dar una revisión general bueno, del marco legal de la ley 4/2023. En este caso, eh, el por qué surge para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y proteger los derechos de las personas LGTBI en su conjunto y reconocer derechos a la autodeterminación de identidad, a la no discriminación, a la privacidad, al acceso al empleo, a la seguridad y a un apoyo institucional, ¿no? Reconocer los derechos de las personas LGTBI en un entorno laboral, la igualdad en cuanto al acceso, las condiciones, a la formación, a la promoción, derecho a nombre elegido, a los pronombres, a uso de baños y vestuarios según su identidad, la protección frente al acoso y divulgación de datos sensibles. Hemos hablado de las obligaciones empresariales y laborales de las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras, el plan formal de medidas LGTBI, los protocolos antiacoso, la formación obligatoria y el seguimiento y la evaluación. Y en cuanto a las empresas de menos de 50 trabajadores, prevención, protocolo básico y una formación adaptada, ¿no? Todas ellas bajo la confidencialidad, el acompañamiento, la cultura inclusiva y una documentación de incidencias para no repetir. Los protocolos LGTBI y una estructura, hemos visto cómo tienen que diseñarse en una estructura mínima, el objeto, el ámbito, las personas responsables, los procedimientos, las medidas preventivas, la actuación ante incidentes, el régimen sancionador, los seguimientos, evitar errores frecuentes, que lo hemos señalado también, evitar protocolos teóricos, falta de comunicación, la ausencia de responsables, no medir su eficacia y establecer unas buenas prácticas, ¿no? En cuanto a los referentes internos, la formación periódica, adaptaciones personalizadas y visibilidad y mediación continua. Y en este caso, ver cómo hay mensajes, establecer en esa formación mínima que antes señalaba una de las participantes, tenemos que establecer una formación mínima en tanto en cuanto la aplicación de la Ley 4/2023 no es opcional, es decir, es una ley que se tiene que aplicar porque protege derechos fundamentales y obliga legalmente a las empresas. Hay que cumplir la ley, no solo evitar sanciones, porque esta es otra, ¿no? Podemos decir que las empresas eh, pueden evitar sanciones y algo muy importante que no se me puede olvidar y es que a ver, ¿dónde está? Con protocolos, que no un plan desde los... Es que estamos hablando de que pues he pensado que se había incorporado obligaciones legales. Pues lo mismo que en el plan de igualdad, las empresas están obligadas, tienen ya una obligación legal de firmar y de negociar esos protocolos. Tienen ya una obligación legal de firmar esos protocolos. Por tanto, no puede escaquearse nadie de esa obligación legal. Fundamentalmente, por lo que hemos visto, tenemos que garantizar
entornos laborales seguros, saludables y no discriminatorios, que eso ya es lo más importante. ¿Alguna pregunta? Pues Teresa, no veo que haya ninguna pregunta más. Estamos llegando ya a la hora de finalización. Eh, yo animo a los que están participando online que si quieren hacer una última pregunta, a ver si alguien se anima. Es Bueno, una normativa pues, muy nueva, eh, pero bueno, mm, y claro, bueno, responderá pues a muchas dudas y tendremos mm, muchas dudas. Lo mismo ha pasado con con LGTB, con igualdad, ¿no? Que bueno, pues, fijaros que todavía las empresas están, algunas de ellas no tienen plan de igualdad, ¿no? O la están negociando a trancas y barrancas, ¿no? Pero sobre todo muchas porque dependen de los contratos públicos y están desesperadas para poder optar, ¿no? Pero bueno, también es una oportunidad. Bueno, pues sea yo eso creo, también lo próximo, ¿no? Que se tenga que incorporar, ¿no? efectivamente, sería también una ¿Eh? buena opción. Bueno, Esa pues obligatoriedad. yo creo que con esto ya damos por concluida esta conferencia. Muchas gracias, Teresa. Yo sigo aprendiendo contigo cada vez que te escucho. Nosotros- Con lo cual, muchas gracias. Ha sido muy rápido, ¿eh? Confío, Neces- sí, yo sabiendo. lamento porque ha podido parecer, pero es un tema muy denso y es mm, verdad que si queremos detenernos, pues, cómo hacer en la práctica un protocolo, pues nada más que hablar de las medidas de empleo, de las medidas de formación, de las medidas de sensibilización, es terrible, es mucho tiempo, mm, ¿no? Pero bueno, Hay, colaboratoria seguro que mm, lo hará. y bueno, recordaros que como os ha dicho por el chat, esta webinar se va a poder consultar en YouTube. Deciros que está puesto en el chat el cuestionario de satisfacción. Y antes de cerrar, quería recordaros que el próximo martes 9 de diciembre vamos a tener uno segundo, que es Escuelas Seguras de Homofobia, Pautas de Prevención y Protocolos de Actuación, que también está abierto el plazo de inscripción para aquellos y aquellas que quieren Ah, qué inscribiros. bueno. Y vamos a contar con Chara Lise, que es otra de esas grandes mujeres que existen en el activismo LGTBI y Q+ andaluz y que, bueno, pues es todo un referente para las asociaciones y para muchos al ser también abogada, que además ha escrito mucho y ha producido mucha literatura en relación con los temas en el ámbito escolar, creo que va a ser muy, muy interesante. ¿Vale? Nos pide una María Jesús que si podemos poner el enlace a la inscripción del día 9. Sí, ¿vale? Ahora mismo me dice las compañeras que lo van a poner. Y bueno, pues daros las gracias. Dile que no cuelgue todavía. Sí, Antonio. Antonio, no cuelgues todavía, no cortes hasta que pueda poner las compañeras el Eh, enlace para que se pueda. cualquier duda que tengáis, bueno, pues a través de colaboratorias me pueden hacer llegar cualquier cosa. Vale. Es que no he Y también, preguntado a Esther si puedo poner el correo, pero a través de colaboratorias seguro Sí, que si yo, sí. Digo sí, por si pueden tener alguna duda o lo que sea, claro, pues sin problema, vamos. lo puedes poner y comentaros perfecto. también o insistiros de que la página, el aula de formación online de colaboratoria es muy potente, es muy interesante. Si Sí, miráis en el Google Colaboratoria, os enlaza directamente y podéis acceder a mucha formación que periódicamente sale. Ahí Teresa ya ha colocado en el chat su correo electrónico por si necesitáis hacer alguna pregunta más concreta. sin ningún problema. Y creo que ya está colocado el enlace del próximo webinar para todos aquellos y aquellas que quieran conectarse. Yo volveré a estar con todos vosotros, con todas vosotras y con todos vosotros el próximo día 9 y por lo tanto podemos continuar pues viéndonos las caras. Pues muchas gracias. Creo que ya con esto podemos terminar. Sí, Pues Sí, muchas gracias gracias. a todos y a todas. Gracias. Y gracias a todas. eh, Teresa.
seguimos Muchas viendo. gracias. Vale, un beso. Un Hasta beso, luego. un abrazo. Hasta ahora. Eh, Hola. Hola. Ya está ¡Qué cerrado. rápido! Sí. Esperaros. Corto. Es muy corto. Un momentito, por favor. Ah, Los participantes están dentro, ¿eh? sí. Pablo, ¿puedes cortar el micro? ¿Ya estamos solas? ¿Solos? ¿No? No. No. Cerramos y si queréis volvemos a abrir, ¿vale? Para que... Vale, venga.